Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué horario me estás viendo. Lo importante es que has podido llegar a este video, amado hermano, y pues vamos a meditar este tiempo en la palabra de Dios. Y este es un tema que lo hemos visto el día miércoles, nuestro culto los miércoles, algunos no han venido, y bueno, pues vamos a, por amor a ellos, vamos a poder una vez más eh, explicar el tema de lo que hemos visto pues el día miércoles pasado. Bien, vamos a explicar, según la parábola del sembrador, vamos a explicar sobre los cuatro tipos de receptores de la palabra, los cuatro tipos de receptores de la semilla de la palabra de Dios. Y bien, voy a orar para que el Señor pueda guiarnos en este tiempo. Padre Celestial, te damos gracias por preparar ese tiempo, este momento, para que, Señor, tus hijos puedan escuchar tu palabra, ser transformados, renovados sus entendimientos, sus pensamientos, Señor, para que puedan comprobarla, tu voluntad que es buena, agradable y perfecta. Te damos gracias. El Espíritu Santo nos dirija, Señor, en toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, vamos a entonces a empezar. Voy a compartir pantalla. Estamos. Este es. Sí, este es. Muy bien. Ahí está la pantalla en Word. Este es mi trabajo. Sí, a ver, vamos. La Iglesia Bíblica Bautista de Coyique. Muy bien. Entonces empezamos ya. El tema es los cuatro receptores de la palabra, los cuatro receptores de la semilla. El primer punto está, por favor, vamos a Mateo capítulo 13. Vamos a estar viendo en Mateo 13, vamos a estar viendo en Lucas 8 también. Vamos a estar navegando en esos dos pasajes, aunque también está en Marcos 4, también nos habla de esta parábola. Y vamos a navegar en todos los pasajes posibles para poder entender lo que el Señor quiere decirnos en esta parábola del sembrador. Una parábola muy conocida por cada uno de nosotros, así que, bien. Dice así, vamos a empezar por el primero, ¿ya? Versículo, ¿dónde está? Ya, 13:1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Eso está en el versículo 18, dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador, cuando alguno oye la palabra del reino, y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ahí está la explicación. Lo interesante aquí es que esta parábola dice que en el versículo 2 se juntó mucha gente. No a una selección, digamos, convertidos o inconversos, o sea, mucha gente, y entrando él en la barca se sentó y toda esa gente estaba en la playa. Se va dirigido a mucha gente. Y eso también va dirigido a mucha gente, ¿sí? Que de repente va a una iglesia a escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Va a la iglesia, gente que asiste a la iglesia por escuchar la palabra de Dios. Y en eso nos da una estadística muy interesante. Y eso lo vamos a ver ahora mismo. El primer tipo de receptor es el receptor envanecido. Ahí está, en la pantalla estamos viendo. El primer receptor es el receptor envanecido. Ujú. ¿Qué pasa en el receptor envanecido? ¿Qué pasa con ese tipo de receptor? ¿No? Número uno, la palabra es menospreciada. Dice el 4, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. En el versículo 18, ¿verdad? Dice, versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende,
viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces, mm, la palabra es menospreciada. Y en Lucas, justo estamos pensando en ir a Lucas, capítulo 8, versículo ¿está? 12, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿No? ¿Estamos acá? Sí. Pero algo interesante también, en el versículo 5, dice, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comió. Bien, ¿qué quiere decir todo esto rápidamente? La palabra es menospreciada, ¿sí? Porque no la entiende. Entonces, así es simple. El que cae junto al camino es el que oye la palabra, ¿no? La recepciona, oye la palabra, la recibe, pero como no la entiende, ¿qué es esto, verdad? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, no lo entiendo y ¡plup! Lo deja caer, lo deja pasar, ¿no? Lo deja pasar, lo deja caer. Y entonces, obviamente, algo que se bota, ¿verdad? Luego dice, es pisoteada, es hollada. La palabra hollada significa es pisoteada. Porque algo que no tiene valor lo pongo al suelo, entonces lo pisoteo, algo que no sirve, lo piso. Y luego viene Satanás, ¿verdad? En las aves, ¿no? Aprovecha ese momento, quita, obviamente, se come esa palabra, esa semilla, lo come, para que no crea y no se salve. Entonces, ¿cuál es el término, el fin? Es que no son salvos. Son salvos porque es quitado. Son salvos. Entonces, el receptor envanecido está envanecido en su mente. Recibe, como no lo entiende, lo suelta. ¿Qué será eso? No lo entiendo. Y lo suelta, lo deja caer. Y es pisoteada. Pero la pregunta es, ¿y por qué lo suelta? O sea, perdón, ¿por qué no lo entiende? ¿Por qué no entiende? ¿Por qué no lo entiende? Uno, pues, está envanecido en su mente. Su razonamiento humano o su intelectualismo muy elevado, muy inflado, hace que no, que impide que entienda lo que el Señor quiere decir. ¿Verdad? Los fariseos no entendían nada de lo que Jesús hablaba. Estaban muy envanecidos en su posición, en todo lo que ellos sabían, tal vez, en su razonamiento. Lo que dice Proverbios, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, ¿verdad? Entonces, lo otro, en otro pasaje nos habla, dice que vuestro padre es el diablo, porque sus deseos quieres y sus deseos haces, ¿verdad? Vuestro padre es el diablo y sus deseos hacen, ¿verdad? Él es mentiroso y homicida desde el comienzo, desde el principio. Entonces, hermanos, la palabra es menospreciada. ¿En qué sentido? Dos cosas. La palabra 1.1, la palabra es ignorada. No lo entiendo, lo ignoro, ¿verdad? Y la palabra es pisoteada, que es hollada. Entonces, recibo la palabra, no la entiendo porque todavía estoy envanecido en mi razonamiento, en mi yo, en mi egocentrismo, y hay muchos que van a la iglesia y dicen, muy bien, yo voy a escuchar la palabra, pero a mí, yo voy a la iglesia, pero a mí nadie me cambia mi forma de pensar. A mí nadie me forma mi cambia, a mí nadie me cambia, yo soy igual, por favor, ¿ya? A mí me dejan ser tal cual. Yo escuchaba un video ahí en YouTube. Estaba buscando un cierto tema, pero luego me doy con un video y una entrevista, justamente era un aniversario de una iglesia, ¿no? Y acá en Perú. Y dice, muy bien, oye, ¿desde cuándo? Y ¿no? El entrevistador le dice, oye, a todos los asistentes, miembros de la iglesia, ¿y cuánto tiempo vas acá? ¿Cómo llegaste? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué perteneces a esta comunidad, a esta congregación? Y la gente, todo decía lo mismo. Es porque en esta iglesia me dejan ser como yo soy, puedo ser tal cual soy, a mí nadie me dice nada, ¿no? Me comprenden y soy como soy tal cual soy, ¿verdad?
no me exigen nada, no me... Bueno, en cierto punto como que eso, ya, sí, no hemos sido llamados para presionar a la gente, o sea, pero me da a entender como que, bueno, ven a la iglesia, bueno, no importa, no, déjenlo, tal cual es. O sea, no hay un valor para decir a la gente, Dios quiere cambiarte. Que tienes que cambiar. Arrepentimiento justamente viene de metamorfosis, ¿verdad? Cambio de actitud. No soy igual que antes. Antes era así, ahora soy así. Es un cambio de actitud. ¿Para qué? Para no caer en descrédito ante los demás. Entonces, amados hermanos, yo no soy llamado pues a hacer luz. Y bueno, cosas así, ¿no? Hay muchas iglesias que tienen miedo a decir que tiene que cambiar la gente. Claro, nosotros no vamos a imponer fuerza para cambiar, pero es con la palabra de Dios. Pues no hay un cambio, es preocupante. Entonces, la palabra es menospreciada en un sentido de que es ignorada. Como no lo entiendo, lo ignoro. Y obviamente termina siendo pisoteada, ¿no? Pisoteada. Segundo, la palabra es violentada. Sufre violencia. Viene Satanás y arrebata lo que fue sembrado, se la comen, ¿no? Las aves la comieron, que representa al enemigo, se la comen y arrebata lo que fue sembrado para que no crean y no se salven. En Mateo 11:12 nos habla sobre la misma esencia, que es la palabra que violentos. Dice Mateo 11:12, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. 11:12. Acá en la palabra violentos, ahí está yo lo he subrayado, la palabra violentos, ¿no? Viene del griego villastés, que significa, ¿no?, un forzador, a la fuerza, meten a la fuerza o está relacionado también con la palabra bios, que significa los medios de vivir, los medios de esta vida, ¿verdad? Los bienes, el sustento. Entonces, va a eso son los violentos. Entonces, los violentos pueden ser, también son el medio de esta vida, las preocupaciones, los afanes, ¿no? El bien, el sustento, o sea, lo que quita mi atención de la palabra de Dios, ¿no? Busca primeramente el reino de Dios y todas esas cosas, los medios de vivir, los bienes, el sustento de esta vida, Dios lo va añadiendo. Pero en este caso, los violentos también representan eso. Ahora, en el contexto que estamos leyendo, el versículo dice, esos violentos arrebatan, o sea, se apoderan, ahogan, matan, mueren, que mueran, quitan esa palabra que fue sembrado, ¿verdad? Entonces quiere decir que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos, los medios de esa vida, los bienes, lo que quita mi atención, en vez de buscar el reino de Dios y su justicia, busco esas cosas, arrebatan lo que fue sembrado. Entonces, estoy yendo a la iglesia, escucho, bueno, pues yo estoy pensando en otra cosa, mi mente está en qué voy a comer, qué voy a vestir, qué voy a hacer esas cosas, en los bienes, el sustento, y entonces eso arrebata lo que está haciendo, la semilla que está haciendo, que ha caído ahí en tu corazón, arrebata Satanás para que no creas y se salven. Y así, o sea, es violentada de esa forma. Entonces, podemos decir que los medios de esta vida hacen que ignoremos, pisoteemos la palabra y dar oportunidad para que Satanás quite lo que fue sembrado. Por eso un cristiano, una persona, vamos a ponerlo así. Bueno, uno que dice ser cristiano, ¿verdad? Un hijo de Dios, que, que está muy afanado en las cosas de esta vida, es presa fácil para el devorador, Satanás. Por eso que la Biblia dice, tengo que descargar todas mis cargas sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Y de qué nos va a cuidar? El siguiente versículo dice, velad y orad
porque Satanás, nuestro adversario, está como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, una persona, un cristiano, que dice, alguien que dice cristiano, pero está afanado en esta vida, es presa fácil para el devorador. Por eso dice, sufre, los violentos lo arrebatan. Se devora eso. Eso es lo que fue sembrado. Entonces, los medios de esa vida pueden ser al final, no pueden jugar en contra. Entonces, conclusión número 1, el receptor envanecido es un incapacitado. ¿En qué sentido? Es incapaz de ver la luz del evangelio, porque fue quitado, arrebatado, para que no crean y no se salven. Entonces es un incapacitado, un incapaz de ver la luz del evangelio. En 2 Corintios 4:4 ¿no? Dice esto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, la Reina Valera. Ahora, los incrédulos no son aquellos que están fuera de la iglesia y no creen en Dios. Los incrédulos también están dentro de la iglesia y son incrédulos a la palabra de Dios. Solamente creen lo que quieren creer y son incrédulos a las cosas vitales dentro de la vida cristiana. Entonces, a ellos jamás, por más que van a la iglesia, si están en ese modo incrédulo, en un modo incapaz, son en un modo incapacitado, que son incapaces de ver la luz del evangelio, entonces no se van a salvar nunca. Así es sencillo. Entonces, dice en otra versión, en la NTV, dice que Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen y son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. Hay muchos que van a las iglesias y hasta ahora tienen 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, 50 años, ponle, ¿no? Pero hasta ahora son incapaces de ver la gloriosa luz del evangelio. Así es, mis amados hermanos. Entonces, esa es la primera parte, un corazón envanecido, el receptor envanecido, ¿no? Una mente envanecida, pensamientos envanecidos, todo está envanecido, son unos incapacitados, lamentablemente. Bien, el segundo tipo de receptor, el receptor endurecido. ¿Quién es ese? Versículo 5 dice, Mateo 13:5. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Versículo 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Muy bien, entonces el receptor endurecido es porque es una tierra poca profunda. O sea, hay más roca que tierra, ¿no? Una tierra rocosa. Y eso hace que brote un resultado superficial, un gozo superficial. ¿Han escuchado? A veces uno, pues, en la ignorancia, mide su predicación, mide, no sé, pues, su prédica, su enseñanza, cuando ven, hermano, ¿y cuántos entendieron? Y los hermanos ahí, aleluya, gloria a Dios, el gozo, ¿no? Mucho el gozo lo relacionan, o sea, si no están gritando, si no están saltando como corderitos, ¿verdad? Si no ven que hay una reacción de júbilo, ¿no? Creen que, o sea, están midiendo eso en base a ciertas manifestaciones, ¿no? Están
relacionan el gozo con ¡uh! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y se para otro y dice, o sea, están comparando eso. Y ese es un engaño. Es engañarse. Entonces, no todo, ¿verdad? Es un gozo, no necesariamente es una manifestación um, eufórica, efusiva, ¿verdad? Entonces, dice eso, pues brota un resultado superficial, un gozo superficial. Vamos de poco a poco. Entonces, cuando la palabra de Dios cae en un corazón de piedra, ¿qué pasa cuando cae un corazón de piedra? Corazón de más roca que tierra, ¿verdad? Número uno, la palabra brota con rapidez. O sea, ¿qué decir esto, hermano? Rápidamente. Vamos a decir que este es el suelo, ¿ya? Entonces, hay una semilla, la semilla cae, bueno, acá cae. Ya está. Este más duro. Entonces, una semillita. A ver, justo acá tengo mi semillita. Miren, esta es la semilla, ¿ya? La semilla cae. Y ahí está. Así cae la semilla. Ahí. No hay acá, no entra a la tierra. No entra. No hay tierra para que esto entre. ¿Verdad? No hay. Ahí queda, ahí. Entonces, esto brota rápido. Dice que brota, empieza a brotar, empieza a brotar, empieza a brotar. Pero dice, como no tiene raíz, cuando viene la aflicción, la prueba, donde las papas queman, ahí es donde ¡puc! Se pierde esa semilla. Y ese gozo quedó en nada, ¿verdad? Ese júbilo estrepitoso, ¿no? Ese júbilo eufórico quedó en nada, quedó en cero. Uy. Un momento, perdón, un momento, por favor. Acá hay invasión. Ay, ¿dónde es esto? ¿Dónde puedo poner pausa? A ver. Muy bien. Ahora sí, ahorita una de mis bendiciones está haciendo sus travesuritas. Muy bien. Hola, hola, hola. Ya, muy bien. Y entonces, estaba comentando, ¿no? Ese gozo quedó en nada. Entonces, justamente dice eso. La palabra brota con rapidez. Es un gozo superficial, ¿no? Es un gozo sin profundidad. No avanza en profundidad. Se quedó estancado ese gozo. No tiene raíz. Esto está averiguando en internet y ahora sobre el bambú. El bambú dice que toma tiempo en echar raíces, ¿no? 7 años en crecer, porque lo que está haciendo es crecer hacia abajo, o sea, está echando unas raíces muy fuertes. Y ya en cuestión de semanas crece, ¿no? Imagínense, 7 años. 7 años para echar raíces fuertes y son grandes, ¿ah? El bambú. Entonces, justamente esto es lo que el Señor quiere, echar raíces muy fuertes. Eso lo aprendí en un curso llamado Filosofía de Discipulado, muy bueno. Un saludo también al pastor Martín Lazo, si está, algún día logra ver este video, el profesor de ese curso, muy agradecido con su vida. Y entonces, eso es, hermanos, la idea es echar raíces, pues el discipulado mínimo 3 años, donde tenemos que echar raíces, 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 hasta fuerte ante las circunstancias que se nos presenten por causa de la palabra. Entonces, cuando uno está fuerte, así tengas amenaza de que tu papá, tu mamá, tu esposa te quiere dejar, ¿no? Vas a ir, ahí realmente vas a ver el gozo,
el gozo de tu salvación. Ahí va a estar perenne tu gozo de salvación. Nadie te va a mover ese gozo. Entonces, ya no va a ser un gozo superficial, sino un gozo real. Un gozo en el Señor fuerte, maduro. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces, es un gozo también superficial, sin profundidad. Es un gozo fugaz, de corta duración. Oye, entonces, ¿dónde está ese hermanito? El gozoso. Ya está, ya. Fue fugaz. 2, la palabra se marchita con rapidez. O sea, todo estaba bonito hasta que salió el sol, ¿no? Todo estaba bonito hasta que salió el sol. Y el sol representa las aflicciones, ¿no? O la persecución por causa de la palabra. Entonces, no soporta, no está ejercitado para la aflicción. No soporta porque no está ejercitado para la persecución por causa de la palabra. Ojo, es por causa de la palabra, no es por causa de, por otra cosa, ¿no? Por un pecado que cometiste, ¿no? Ya es otra cosa. Pero aquí estamos hablando por causa de la palabra, ¿verdad? La aflicción y la persecución por causa de la palabra. Entonces, ese representa el sol, ¿no? Sale el sol. Entonces se quemó. Se quemó. ¿Por qué? Porque no tiene profundidad, porque no tiene raíces profundas en un corazón de piedra, un corazón de pedregales, ¿no? Entonces la palabra brota con rapidez, la palabra se marchita con rapidez y por tanto la palabra muere con rapidez. Si el gozo o tu gozo no tiene raíces profundas, vas a tropezar y morirás. Se ahoga, se asfixia, se estrangula, ¿verdad? La palabra de Dios. Muy bien, entonces vas a morir. Si el gozo no tiene raíces profundas, tropezarás y morirás. Así es. Y quedó en nada la semilla que cae en pedregales o sobre pedregales, ¿no? Conclusión 2, entonces podemos decir que el receptor endurecido es un inconstante. Eso nos habla Santiago 1:8 que dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Eh? Un gozo temporal. Gozo un día, mañana ya no hay gozo. Gozo otro día, ya no hay gozo. Como los israelitas, ¿verdad? Salen felices de Egipto, ¿verdad? Salen felices de Egipto y al ver la tremenda aflicción que se le presentaba, ¿no? 2, que el faraón venga atrás de ellos y delante de ellos también haya otro problema, que era el Mar Rojo, ¿no? Y nos ha sacado aquí para cosa total. Querían salir y cuando están saliendo, dicen, y para eso me sacan, ¿verdad? El Señor, bueno, el Señor manda ahí, lo retiene al ejército del faraón y luego dice Moisés, hasta tu vara y se abre el mar y la gente cuando ve dice, ¡oh! Y pasa, gloria a Dios, aleluya, avanzan cantando al Señor, ven cómo el mar otra vez se junta y todo el ejército del faraón muertos ahí en el mar y la gente empieza a danzar, ¿no? Gloria a Dios y en el trayecto otra vez, no hay para comida, para eso nos ha sacado, no hay comida, ¿verdad? Se quejan, el Señor manda maná, gloria a Dios, no hay maná, Dios es malo, Moisés tiene la culpa, ¿no? Otro codorniz, muy bien, gloria a Dios por las codornices, no hay codorniz, Dios es malo, Moisés es un mal líder, quiere matarlos, etcétera. Son inconstantes en todos sus caminos, ¿verdad? Así es, solamente piden señales, solo cuando hay señales, además creen, ¿no? Esos son los inconstantes. Tengan cuidado con ese tipo de receptores, ¿verdad? Son los inconstantes, y eso es lo que tienen corazón, ese es corazón piedra de pedregal. Tercer receptor, hermano, el receptor oprimido. Sigamos leyendo, versículo 7, Mateo 13:7 dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Versículo también, la explicación, versículo 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa.
Si vamos un momento a Lucas, Lucas capítulo 8, en el versículo 14, dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, ¿verdad? Son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Ajá, interesante. Entonces vemos aquí el receptor oprimido. Oprimido, el receptor oprimido. La palabra, en este caso, es sofocada por los espinos que crecieron juntamente con ella, pero crecieron también más que ella. Crecieron juntos, pero ellos crecen más que la semilla de lo que fue sembrado. Entonces, vamos a decir un momento rápidamente, porque no está aquí, no lo he mencionado. Hermano, la palabra de Dios nunca va a dar resultado en tu vida cuando crece o cuando crees, cuando crees, cuando, cuando haces el intento de creer de que puede crecer junto con los afanes. ¿Con quién? Con los afanes y las riquezas y los placeres de esta vida. Cuando crees que eso pueden crecer juntos, no puede creer, la palabra de Dios no puede crecer en medio de los afanes, no puede crecer juntamente, no puede crecer en medio, cuando estén, bueno, en medio o entre afanes, entre seducción de las riquezas, el engaño de las riquezas y los placeres de esta vida. No puede crecer. Jamás va a dar resultado. Ni así lo intentes. Así vayas a la charla de coaching, coach, no vas a poder, no va a dar resultado. Entonces, la palabra es enfocada por los espinos que crecieron juntamente con ella, pero crecieron más que ella. Entonces, quiere decir, los espinos crecen, los espinos entran, o sea, invaden, y los espinos ahogan, ahogan la palabra, ahogan la semilla. La palabra es estrangulada completamente por los afanes de la vida, que son las preocupaciones. Dos, el atractivo de las riquezas, la seducción, nos seduce las riquezas. Tres, los placeres de la vida, que son la codicia. Entonces, cuando hablamos de riqueza, no me refiero solamente a millones. Ay, hermano, yo no pienso tener millones. No necesariamente en ese punto, sino que cuando hablamos del atractivo de las riquezas, es lo que andan buscando, pues, ¿no? El dinero. No importa la cantidad, pero si tú pones en primer lugar eso antes de la cosa de Dios, ya, ¿verdad? Riqueza en que piensas que eso va a solucionar tu situación económica, ¿verdad? A eso. Y entonces, hermanos, los afanes de la vida, el atractivo del dinero, de las riquezas, del salario y los placeres de la vida, ¿no? La codicia, más allá de lo que Dios te da, creo que eso es mejor. Creer, ¿no? Querer obtener más allá de lo que Dios tiene para ti. Dios sabe cuánto necesitamos, Dios sabe cuánto lo necesario para poder eh, sustentarnos, ¿no? Entonces, a eso va. Cuando va más allá, ese es el atractivo de las riquezas. Cuando pasa, cuando intentas ganar más, querer obtener más de lo que el Señor ya tiene para ti, ¿no? El Señor nos sustenta con lo necesario, ¿no? Con lo que va a ser de bendición, porque nunca va a poner en riesgo, ¿no? Nunca nos va a dar algo que sea contraproducente, algo que interfiera entre la relación de Él y nosotros. Pero bueno, pues, amados hermanos, eso es. Entonces hay cierto grupo en las iglesias que, que no tiene resultado, no hay fruto. ¿Por qué? Porque intentan crecer juntamente con estas cosas, ¿no? Pero no saben que esas cosas estrangulan completamente la palabra de Dios. Y por ende, por consecuencia, la palabra se hace infructuosa. Ahora, conclusión 3. Conclusión 3.
el receptor oprimido, ¿ya? Es un inútil e inutiliza a otros. El receptor oprimido es un inútil. E inutiliza a otros. Lucas 13:7 dice, y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? O sea, este inútil, ¿no? Esta higuera inútil, dice, córtala porque ¿por qué también inutiliza también la tierra? Entonces, el receptor oprimido, ¿no? ¿Por qué es un inútil? Porque no lleva frutos, pues. Se hace infructuosa. O sea, hermanos, en otras palabras, los afanes de la vida, si tú dejas que estas cosas invadan y ahoguen la semilla, ¿cuál? Los afanes de la vida, el atractivo de las riquezas y los placeres de la vida, te convierten en un inútil porque te hacen infructuosa, te convierten en un infructuoso, no lleva frutos, entonces te hace un inútil y inutiliza a otros, hace inútil a otros, hace que otros tampoco lleven frutos, ¿verdad? Hay ciertos hermanos que aconsejan a otros hermanos para que no, para que no sirvan mucho al Señor. Es inútil, hace inútil a otros. Qué interesante. O sea, no ayuda y tampoco, ¿no? Dice, mira, no ayudas ni tampoco dejas hacer a otro, ¿no? Ni tú haces y tampoco dejas hacer. Hay esa expresión, mira, ay, tú no haces nada y tampoco dejas hacer. ¿Verdad? Si no quieres hacer nada, bueno, pues ¿no? Adiós. Pero deja que otros sí hagan. Entonces, estas son las 3/4 partes que al final no dan resultado. O sea, en otras palabras, está diciendo a toda esa gente en el capítulo 13, versículo 2, ¿no? Y se le juntó mucha gente, mucha gente. ¿Cuánta gente? Mucha gente. Perdón. Mucha gente se les juntó y empieza a hablar esta parábola, ¿no? Nosotros también sí le entendemos. Entonces ahora entendemos que podemos tener mucha gente en la iglesia, podemos tener mucha gente en nuestras congregaciones, podemos tener mucha gente, ¿no? Al estilo Lakewood, al estilo La Casa del Padre, al estilo ahí en River, ¿no? La iglesia de River. Podemos tener mucha gente. Pero el Señor está diciendo, hay cierto, ¿no? Y el Señor dice, de esa gente, solamente una cuarta parte, por decirlo así, es lo que dan fruto. Los demás están envanecidos en sus mentes, solo van a cuestionar todo. Segundo, ¿verdad? Otros van a dar un gozo, van a recibir con gozo, pero un gozo superficial, un gozo momentáneo. Al final, ahoga y queda en nada, o sea, se vuelve infructuoso. Tercero, van a escuchar y algunos, pues, todavía van a escuchar, pero su mente sigue enraizada, sigue atrapada en los afanes de la vida, en las preocupaciones, en la seducción de las riquezas, etc. Y tampoco van a hacer nada para el Señor, son infructuosos y son inútiles y van a convertir y van a ser inútiles a otros. ¿Okay? Y por último, ¿no? El versículo 8, ¿no? Versículo 8, dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno, ¿no? Eso el versículo 23 nos dice, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto
y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y en Lucas capítulo 8, verso 15 dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¡Qué lindo! Entonces, veo, por último tenemos el receptor productivo. El receptor productivo que dice la palabra es retenida. ¿Por qué? En Lucas, pues Lucas complementa muy bien Mateo y dice, pues, dice, más la que cayó en una tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. O sea, qué importante es el corazón. El corazón bueno y recto es aquella, ¿no? Son los que van a retener la palabra de Dios. Mientras que los envanecidos no tenían un corazón bueno y recto. Su corazón está entenebrecido, está envanecido, ¿no? Entonces, los que con corazón bueno y recto van a retener la palabra de Dios. Si tú quieres retener la palabra, debes de preparar tu corazón. Debe ser bueno, recto, un corazón contrito y humillado. Un corazón contrito y humillado, un corazón dispuesto a menguar para que la palabra de Dios pueda crecer en tu vida. Número uno, para que puedas retener la palabra. Porque la cosa no solo es oír. Acá Lucas dice, es el que oye y le entiende. Oye, entiende y es retenida. ¿Por qué? Porque es un corazón conforme a la voluntad de Dios. Un corazón bueno, recto, un corazón contrito y humillado, dispuesto a menguar para que la palabra de Dios pueda crecer en ella. Entonces la palabra es retenida, ¿por qué? Porque hay un corazón bueno, recto, dispuesto a echar un costado, a sacar un costado su mente envanecida y dispuesto a oír la voz de Dios. ¿No? Entonces, comparando con el que cayó junto al camino, podemos concluir que retener la semilla va a depender del corazón. Prepara tu corazón cada semana, hermano, para que puedas venir a la iglesia y la palabra pueda ser de bendición para tu vida. Segundo, la palabra es productiva, o sea, brota, ¿no? Nace, crece, se desarrolla y la letra C da fruto con perseverancia. Eso es lo que dice pues, al 30, 60 y 100 por uno. Da fruto con perseverancia, o sea, con firmeza y con constancia. La palabra es productiva en un corazón bueno y recto. ¿Cómo? Entonces la semilla cae, ¿verdad? Cae en buena tierra, dentro de la tierra, de buena tierra, corazón bueno, corazón recto. Brota, o sea, nace, crece, se desarrolla, la palabra se desarrolla, se perfecciona en ti y, ya mi amor, y da fruto con perseverancia, con firmeza y constancia. Siempre, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las circunstancias, sigue dando fruto con firmeza y con constancia. Entonces, como última conclusión, la conclusión 4, tenemos que el receptor productivo es un bienaventurado, es un dichoso, es un feliz, es un gozoso real, no superficial. Dice, no solo en Santiago 1, 22 a 25 dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerlo en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues, si escuchas la palabra, pero no lo obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la perfecta ley que te hace libre y la pones en práctica, y no olvidas lo que escuchaste, no olvides, no lo retienes, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. En la Reina Valera dice, serás bienaventurado por tu obediencia. Seas un dichoso, feliz, gozoso. No un gozo superficial, sino un gozo permanente. Bien, entonces, eso es, amados hermanos, lo que quería compartirles en este tiempo. Espero que en el Señor
Dios haya tocado a tu corazón. Hermano mío, te recomiendo, te recomiendo que seas el cuarto tipo de receptor. Espero que sea así. Espero que sea así. Que Dios te bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por los oyentes, los hermanos que han escuchado esta palabra. Que sea de bendición, de edificación, de reto y también de consagración. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Que dé resultados tu palabra. Amén y amén. Hermano, que Dios te bendiga. Hasta otra oportunidad. Bendecidos.